digamos, a las 2 horas lo tienen que cargar ustedes ahí en la misma aula. Vamos a ver si funciona. Y si no, les dejaré algún correo alternativo para que lo manden por ahí. Vamos a ver cómo nos podemos manejar. ¿Ustedes ya con otros profesores usan alguna metodología similar o es todo correo, todo Classroom? ¿Cómo lo están manejando? Depende del profesor. Por mail. Por mail, sí. O hacen por Google Forms los exámenes. Pero lo mandan por mail. Los forms los mandan por mail. Te mandan el form por mail y completás el Google Form. Exacto. El tema es que esto por ahí es más adaptable para multiple choice. Yo le voy a pedir un laburito extra. Creo que casi todos deben tener un cam scanner o algo por el estilo. Sí, profe. Sí, pero Entonces, yo creo que se puede poner... ¿Hola? Sí. No sé si se escucha. Se te escucha muy bajo. Ferrario nos ponía por Classroom el examen el año pasado por un documento Word y nosotros después lo hacíamos en hoja y lo subíamos, creo. O se lo mandamos a él, no me acuerdo. Sí, yo creo que voy a usar esa modalidad, subirlo al Classroom, y si falla la subida al Classroom, porque ya Classroom me lo pondría en un Drive. Si falla eso, bueno, les paso mi correo para recibir eso, pero vamos a poner un horario de recepción. El que entre fuera de ese horario, no lo considero como ausente, ¿sí? Hagamos una cosa así. Y el ejercicio va a ir con datos de acuerdo al número de documentos. No sé si Ferrario hará lo mismo, supongo que algo parecido. Con los últimos dos. Sí. Claro, de tal manera de poner 100 temas diferentes y que por lo menos la copia sea razonable. Digamos, que no sea una copia de copio y pego, por lo menos que tengan que hacer las cuentas. ¿Sí? Porque evidentemente siempre hay algunos inescrupulosos que se copian y otros que lo hacen. Los que lo hacen, bueno, a la larga se sabe. Así que, pero por lo menos que no servirle todo en bandeja a los que intenten copiar. Pero bueno, se hace lo que se puede. Después a fin de año vamos a hacer un examen un poco más riguroso con educativa, supongo, y ahí se va a ver bien quiénes se pusieron la zapatilla para entrenar y los que se pasaron el año en pijama, digamos. ¿Está? Bueno, me dejo de rezongar, que ya estuve como más de 10 minutos rezongando. En principio quedamos el 24. Si para la semana que viene o para cuando sea hay problemas, tenemos el grupo de WhatsApp y veremos la posibilidad de modificar el calendario, pero en principio vamos por ahí, ¿sí? Ya está, 24 de junio. Dejen anotada esa fecha para arquitectura. Con el único que me superpondría el mismo día sería con Pablo para los que de cubierta, supongo de maniobras. En ese caso no hay problema en cederle la fecha al capitán Macheret, si fuese necesario, ¿no? Pero bueno, en principio si llegamos primero al 24 con arquitectura, tratemos de defender la fecha como para que otros profesores puedan hacer su calendario en otros días, digamos, si no lo recarguen a ustedes todo el mismo día. Con máquinas creo que no tengo problema, no hay una superposición directa el mismo día, por ejemplo. No, por el momento no. Bueno, entonces vamos por ahí, esa es la planificación.
quería proponerles un ejercicio con el buque Medusa. Vamos a buscar el buque Medusa. Ustedes lo tienen por ahí seguramente. Si no, lo voy poniendo en pantalla. ¿Sí? En donde vamos a tratar de trasladar un peso longitudinalmente en el buque. Supongamos, no sé si alguno tiene que poner a grabar. Yo, el control de grabación, la verdad, cambió un poco la forma de presentar los datos acá. Profe, Sí. estoy intentando descargar el archivo del buque Medusa del Classroom y no me deja. Si más tarde los puede volver a subir para practicar después, estaría buenísimo. No, el archivo de buque Medusa lo pueden descargar ustedes de la página de Universidad de la Cantabria. Más fácil, me parece. No sé si ahí tenía un enlace que iba a la Cantabria. Pero esa es la forma. A ver si te lo encuentro. A ver, buque Medusa. Mira. Y lo pasaron, profe, no sea problema. Ya lo pasaron. Si no, está en docplayer.es. No sé si ese es el documento que lo... A ver. No sé por dónde lo pasaron, pero por acá no lo veo. No, lo pasaron al grupo de tercer año. Ah. Por las dudas. Supongo que es este mismo que te han pasado a tercer año. Ahí te lo mandé por el chat. Vamos a cerrar acá. Sí, es exactamente el mismo. Bueno. Supongamos que tenemos a este buque inicialmente con un asiento apopado y por acá tenemos esquemáticamente, ¿no? Inicialmente con asiento apopado, ¿sí? Con un desplazamiento inicial o un desplazamiento directamente. Busquemos uno fácil para no tener que pelearnos con los atributos. A ver si los comparto acá para que puedan ver ustedes a dónde estamos parados. Pongámosle, a ver, un calado fácil de los que están por acá, 6,70 metros. ¿Sí? En 6,70 metros tenemos 14.488 toneladas de desplazamiento, ¿sí? Y supongamos que, siendo esta la perpendicular de popa y esta la perpendicular de proa, tenemos este peso W, estaba cargado ahí, con 120 toneladas, 120 toneladas,
Y lo que vamos a hacer es pasarlo de un LCG inicial de 60 metros a un LCG final de, hacemos número redondo, 80 metros. Y lo que queremos saber es cuánto es el asiento final. ¿Cuánto es el trim o el asiento final? ¿Sí? ¿Se entiende el enunciado? Fácil, digamos, sencillo para concentrarnos en una sola cosa. ¿Sí? Yo voy a pasar esta cota de posición longitudinal del centro de gravedad estaría siendo este valor, LCG inicial. Y lo voy a pasar a un lugar que está más a proa o más a popa. Más a proa. Más a proa, bien. Entonces voy a tener, supongamos, de acá hasta acá, un LCG final. ¿Sí? Es de esperar que el buque esté aprobado. Me faltó un dato. ¿Cuál es el asiento inicial? Habíamos dicho que no estaba el ventil, que estaba apopado. Entonces, el asiento inicial es, digamos, 35 centímetros apopado. Entonces, lo que vamos a tener es, al correr este peso, un momento de cambio de asiento, ¿no es cierto? ¿Cómo calculamos ese momento de cambio de asiento? No hay ninguna respuesta ni por el chat ni en forma oral. Podemos empezar sacando Con la fórmula que era LCG por lanzamiento igual a la sumatoria WI por LCGI. Bien. Entonces, yo digo, voy a tener, al mover un peso hacia proa, entonces si tenía una posición del centro de gravedad inicial, se va a correr hacia proa. El centro de gravedad. Entonces, el desplazamiento por este corrimiento del centro de gravedad ¿sí? Me va a dar el momento de cambio de asiento. Por acá lo único que tengo es, no he cargado ni he descargado nada, simplemente trasladé un peso de una posición de popa hacia proa. ¿Sí? Y ese momento de cambio de asiento también va a ser igual a como este cambio ha sido realizado por un cambio de peso, nada más, no hay incorporación de peso, ese momento de cambio de asiento tendrá que ser igual al peso que yo moví
como bien decías por ahí, tendría que ser, si consideramos, digamos, un signo como habitualmente lo hacen los marinos, digamos, diciendo que los momentos aprobantes son negativos, tendríamos que colocar LC GI menos LC GF. De esta manera, si el momento es negativo, será aprobante, y si el momento es positivo, será apopante. ¿Sí? O, lo que es lo mismo, habría que colocar con las esta diferencia, es lo mismo hacerla desde la perpendicular de popa que desde la sección media. Si uno utiliza acá la sección media, si uno utiliza la sección media, tendría que hacer lo mismo como XI y XG final, XG inicial y XG final. ¿Sí? Pero ahí tenemos que ver cómo es la convención de signos. Se lo dejo para ustedes. ¿Sí? Bueno. Entonces, si lo hacemos de esta manera, pues ya mismo podemos saber cuánto es el momento de cambio de asiento. ¿Cuánto vale ese momento de cambio de asiento? Vale 120 toneladas. ¿Sí? Multiplicado por la diferencia entre 60 menos 80, ¿no es cierto? Y entonces esto es 120 por 20 Menos 2.400. menos 2.400 toneladas metro, y esto es aprobante. O sea, si lo quieren llamar negativo, pero es aprobante. ¿Sí? Entonces, 2.400 toneladas metro. Esto equivaldría, esto no es parte del problema, lo que digo ahora no es parte del problema, pero equivaldría a correr el centro de gravedad del buque completo, 2.400 dividido el desplazamiento, 14.488, son aproximadamente, este corrimiento que se produce acá, son aproximadamente 17 centímetros. El centro de gravedad del buque, por haber hecho este movimiento, el movimiento que acabamos de decir, de correr 120 toneladas, 20 metros hacia proa, corrí 120 toneladas, 20 metros hacia proa. Y ese corrimiento es equivalente a correr el centro de gravedad del buque 17 centímetros más o menos, o sea, 16 centímetros y medio en realidad, 17 centímetros hacia proa. Pero a mí lo que me va a interesar, por los datos que yo tengo en atributos de carena, si ustedes se fijan en la planilla, me va a interesar este momento, que es un momento de cambio de asiento. Vale decir, yo tengo un asiento final 35 centímetros aprobado y ahora puedo calcular el cambio de asiento. ¿Cómo calculo el cambio de asiento? Y el cambio de asiento lo calculamos, vamos a llamarlo así, delta, que es de cambio de asiento. El cambio de asiento va a ser aprobante y va a ser igual al momento de cambio de asiento, de cambio
de asiento, este que calculé yo acá, dividido lo que yo necesito para cambiar el asiento una unidad. Recuerdan que, de acuerdo a los libros, acá el Medusa dice momento unitario, lo llama. Es equivalente a MCT en otros libros y es equivalente a MCTC, momento de cambio de asiento de 1 centímetro, y es equivalente a otra nomenclatura que llaman MAU, momento de asiento unitario. Son todos nombres diferentes que se le han dado a al mismo atributo. Entonces, lo que vamos a mirar ahora es justamente este cociente, para lo cual vamos a tener que encontrar cuánto vale para este desplazamiento el momento de asiento unitario. Entonces, si vamos ahí a la planilla o a la tabla de atributos de carena para un calado correspondiente a este asiento, a este desplazamiento tiene un calado medio de, decíamos, 6 metros con 70, ¿no es cierto? Para ese calado medio encontramos que este valor es 183,46, si no me equivoco, ¿no? Sí. Estos son toneladas metro sobre centímetro. ¿Sí? Son 183,46 toneladas metro para que se cambie el asiento a 1 centímetro. Por lo tanto, tenemos 2.400 dividido 183,46 y tenemos entonces, voy lento, dividido 13 centímetros. De un cambio de asiento que va a ir hacia el lado aprobante. ¿Cuánto va a ser entonces el asiento final? Si yo tenía inicialmente un asiento apopante y esto es un cambio aprobante, entonces el asiento final será 35, que era apopante, menos 13, que lo estoy aprobando, tengo todavía un 35 menos 13, 22 centímetros apopante todavía, apopado, vale decir, habitualmente lo calificaríamos con un positivo, ¿no es cierto?, a lo que es apopante, apopado. Profe, ¿las 2.400 no son toneladas por metro? Sí. 2.400 toneladas metro. ¿Qué puse? No, nada, querido. Me equivoqué yo. Creo que puse toneladas metro, ahí está, mira. Bueno, se vio, ahí se ve mejor.
Bueno, vamos a hacer un ejercicio parecido, pero que no es del todo igual. Vamos a suponer que otra vez tenemos las mismas condiciones iniciales. Supónganse, tenemos al buque Medusa, inicialmente apopado, ¿sí? Con un desplazamiento como teníamos inicial de 14.488 toneladas, al cual le vamos a cargar con un asiento inicial como teníamos antes, 35 centímetros, apopado, ¿sí? Al cual le vamos a cargar ahora ...94 toneladas. ¿Sí? Y lo vamos a cargar en una posición LCG de la carga de 80 metros. ¿Sí? Y lo que queremos es, otra vez, conocer, digamos, dos cosas ahora: el calado medio final y el asiento final. ¿Sí? ¿Se entiende el enunciado? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces tenemos aquí voy a sacar, bueno, estoy haciendo lío. ¿Se escucha? Quedó abierto el micrófono, ¿no? Sí. Sí, lo escucha. Bueno, porque ingresaron acá, están ingresando gente tarde, somos 58. Me marca como 10 fantasmitas, quiere decir que alguno ingresó y no está reconociendo el mail. Pero bueno. Igual tengo 58 presentes, así que bueno. Bien, entonces, volviendo al ejercicio, tenemos que cargar ahora. Entonces, para cargar se van a producir dos, digamos, uno puede pensar en que esto se va a producir de dos maneras. O sea, tenemos dos formas de resolverlo. ¿Sí? Calcular dónde va a estar el centro de gravedad. Una forma de resolverlo es, la vamos a dejar para más adelante, para no generar confusiones. Pero una estrategia, digamos, vamos a ponerle uno, es calcular de entrada, para la condición inicial, calcular
LCG y LCB. Instante inicial. Y después hacer la carga con el momento correspondiente, W de la carga por LCG de la carga y demás, y lograr cuánto vale para el estado final LCG, LCB, y con eso calcular el momento de asiento y obtener el resultado final. Ese sería como un paso a paso exacto de lo que va a ocurrir, digamos, con el buque. Pero debido a la condición esta, fíjense que comparativamente cómo son estos dos valores. Si la carga que voy a manejar es menor que, digamos, el 10% del desplazamiento, si la carga que voy a manejar es menor que el 10% del desplazamiento, vale decir, estoy cargando un peso que no es significativamente grande para el buque. Es un peso grande, posiblemente, porque estaríamos hablando de 144 toneladas, ¿no? El 10%, dije no, 1.450 toneladas más o menos, el 10%. ¿Sí? Un peso enorme, pero frente al buque que estaba desplazando 14.000 toneladas, podríamos decir que lo podemos bancar. ¿Sí? En ese sentido, cuando el peso es pequeño, uno puede pensar que el buque se comporta como esta estrategia, una segunda estrategia de cálculo. Tiene una primera etapa en donde hay un hundimiento paralelo, hay vamos a decir un cambio de asiento paralelo, o no, un cambio de calado, cambio de calado paralelo, y una segunda etapa donde tengo un cambio de asiento. O sea, al cargar, al poner un peso, el buque, no en forma separada, sino que de acuerdo a los movimientos naturales del buque, va a cambiar el calado medio y cambiar el asiento en forma, digamos, automática, por decirlo de una manera, de acuerdo a cómo se vayan logrando sucesivas etapas de equilibrio. Pero nosotros podemos pensar como que al cargar un peso, el peso lo estuviéramos cargando en un punto determinado. Vamos a ver cuál sería ese punto. Fíjense, al haber un cambio de calado paralelo, acá habría, al cargar, como una nueva línea de flotación. Aparecerá acá una waterline 1, que frente a la inicial, WL0, estaría como desplazada. Y hay como una feta de carena, ¿sí? Una rodaja de carena. Se ve esa rodaja de carena, se la pueden imaginar, que ha cambiado para poder soportar estas 94 toneladas. ¿Sí? Esa feta de carena tiene como centro de gravedad, esa feta de carena tiene como centro de gravedad, podríamos decir,
A ver de qué lado está. Déjenme ver para no... Vamos por acá adelante. Vamos a ponerlo por acá. Viene por acá. Si esta es la sección media, un centro por ahí. ¿Por qué? Porque las formas del buque son diferentes a proa y a popa. Entonces, de acuerdo al calado que estamos nosotros, el centro de esta feta va a estar en el lugar que el cambio de calado paralelo se hace con centro en F. ¿Sí? F, y que es el eje central del plano de flotación. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Dónde está, en el caso de nuestro problema, este F? Y nosotros tenemos el valor por atributo de Carena, en atributos de Carena o en propiedades hidrostáticas. Atributos son las propiedades hidrostáticas. Eso lo dije ya 3000 veces, pero lo repito otra vez. Entonces, XF vale, en nuestro caso, para el desplazamiento final. ¿Dónde está el desplazamiento final? ¿Cuánto vale el desplazamiento final? El desplazamiento final lo tenemos acá. Desplazamiento final es el desplazamiento inicial más lo que estoy cargando, o sea, 14.488, 14.488 más 94. Y esto es 14.582 toneladas. Vale decir que estoy con un calado medio. Vamos a las tablas hidrostáticas. ¿Cuánto sería el calado medio? 14.582. Estamos en 6,74, un calado medio de 6,74 metros, y un XF, ahí tiene un redondelito. ¿Se acuerdan que le ponen un redondelito acá a los españoles? ¿Cuánto vale entonces el XF? ¿Lo pueden leer ustedes? Menos 0,85. 0,85 con el signo menos, o sea, 0,85 metros a proa de la sección media, o si quieren con el signo menos, o sea que yo tengo acá un valor XF así, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el centro donde cambiaría la relación con el empuje. Pero por otro lado, me dicen que yo estoy cargando estas 94 toneladas acá. En una posición que está con un XG determinado. ¿Cuánto vale este XG? Tenemos que recordar cuánto vale la eslora del buque Medusa. ¿Cuánto vale la eslora del buque Medusa? A ver, los expertos. Volvemos a mirarla. ¿Cuánto vale la eslora entre perpendiculares del buque Medusa? 134 metros. 134 metros. O sea que 80 menos 134 dividido 2 da 13 metros. También a proa.
negativo. ¿Sí? Entonces tengo, de alguna manera, el cambio que se produce acá en el empuje por esta rodaja, voy a volver al atributo de cadena donde estábamos antes. A ver. Un poco más. 6,74. Por acá. Bien. Entonces, tengo un empuje que, debido a esta rodaja de buque que se ha incrementado, se va a estar aplicando por acá. Y tengo un peso, que es un empuje para arriba, así. Y tengo un peso que va a producir el incremento y que tiene una fuerza así hacia abajo. O sea, voy a tener un esquema así, voy a tener un momento aprobante. O sea, tengo un cambio de calado, que me llevó de un calado inicial de 6,70, ¿se acuerdan? El calado inicial es igual que el anterior, el calado medio inicial es 6,70, igual que el anterior. Pero ahora he tenido un cambio de calado, o sea, esta feta, esta capa de sección de plano de flotación tiene 4 centímetros de espesor, ha cambiado 4 centímetros el calado, ¿sí? Y además me va a producir, ya vamos a la segunda parte de nuestra estrategia, además me va a producir un momento de cambio de asiento, porque va a haber un momento aprobante, un momento de cambio de asiento, que va a ser W, el peso que estoy cargando, por, si es aprobante, voy a tener que poner, entonces, X, esto tiene que dar negativo, XG tendría que poner entonces menos XF. ¿Sí? Entonces, este momento de cambio de asiento, lo puedo calcular así, en forma aproximada, cuando tengo pesos suficientemente pequeños que incorporar para el cambio del asiento. Entonces, este momento de cambio de asiento tiene un valor de 94 por, que sería menos 13, menos 0,85. O sea que tenemos un momento 13 menos 0,85 por 94 sería menos, o sea, 1142 toneladas metros aprobante o con signo menos, como quieran. Y ese sería el momento de cambio de asiento. ¿Se entendió cómo procedemos con este doble, digamos, dos pasos? El paso 1, nos fijamos en cuánto cambia el calado en forma paralela. Cambió el calado en forma paralela con el desplazamiento y dónde va a estar el centro
de este cambio que se está produciendo acá por esta rodaja de plano de flotación que pensamos que no cambia mucho, ¿no? Si este peso fuera muy grande, el plano de flotación cambia mucho y no lo puedo hacer así. Acá estoy suponiendo que el cambio se produce alrededor del plano de flotación, ¿sí? No se va a producir alrededor del centro de carena, como en realidad se está produciendo. La realidad física es que el que manda es el centro de carena. Pero como acá estoy viendo solamente, digamos, cambios, como si fuera una derivada alrededor del punto, es como una pendiente, lo que estoy viendo acá es una pendiente alrededor del punto de flotación. Eso lo puedo hacer cuando el cambio de calado es suficientemente pequeño, vendría a ser cuando en el límite para cuando cambia el calado muy poquito, si no, no lo puedo hacer. ¿Sí? Este cambio de calado también se puede calcular teniendo en cuenta que el cambio de calado se puede calcular teniendo en cuenta el W de la carga dividido TPC. Tendría que dar esos 4 centímetros aproximadamente. Vamos a hacerlo. Vamos a repasar eso también. O sea, yo acá sumé el desplazamiento y llegué a esto. Quizás no sea del todo correcto este cálculo, porque este cálculo yo creo que de alguna manera lo había prohibido en algún momento, pero sí tiene que verificar que para pesos pequeños el cambio de calado, T mayúscula, el cambio de calado medio, se puede calcular mediante el peso agregado dividido TPC. Y en este caso, TPC, ¿cuánto vale al final? A ver, 23,70. O sea, sería 94 dividido 23,70. Estamos en 3,966, aproximadamente 4 centímetros. Entonces, cerraría el cálculo que hicimos anteriormente, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende esta posibilidad? Esta variante, hicimos al principio, suele ser más inexacta cuando uno tiene gráficos. Acá justo caía el valor justito en la tabla y bueno, nos cayó justito en la tabla. Pero si no, esta variante es siempre posible cuando hay pequeños cambios de desplazamiento. Bien. ¿De dónde sí. salió el TPC? ¿Qué era TPC? No, hicimos ejercicios cuando veíamos calados y atributos de carena, en donde la derivada o el cambio de calado para un peso determinado se llamaba tonelada por centímetro de inmersión. ¿Sí? Entonces hay que repasar lo que vimos hace un mes más o menos. Tonelada por centímetro de inmersión es lo que llamamos TPC, toneladas por centímetro. ¿Y dónde está en nuestra tabla de atributos de carena? ¿Dónde está? ¿Qué columna es? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta? Donde dice toneladas sobre centímetro. La cuarta columna, que dice TM barra centímetro. Bueno, ¿quedó aclarada la duda? Sí, sí. Bueno.
Entonces, por el calado medio final, ahora tendríamos que calcular el cambio de asiento. Vamos a ver si nos entra acá en este cachito de papel y no queda muy desprolijo. Lo voy a seguir haciendo con azul. ¿Cómo sería el cambio de asiento? Entonces, ahora sí, el cambio de asiento con T minúscula. Sería el momento este de cambio dividido MST, o como lo habíamos llamado antes. Puso varias nomenclaturas para que se acostumbren a llamarlo de diferentes formas, porque no lo van a encontrar siempre igual. Así que, en este caso, sería la quinta columna, que vale 183,92, ¿no es cierto? Entonces sería 1142 dividido 183,92. Dividido 183,92 igual 6,2, o sea, aproximadamente 6 centímetros, y en la misma dirección que estaba este momento. Es aprobante, o sería un cambio de asiento negativo. Entonces, ¿cuánto sería el asiento final? El asiento final que nos piden calcular. Yo tenía 35 centímetros aprobado. Hay que sacarle 6 centímetros, o sea, tenemos 29, si no me equivoco. 29 centímetros apopado, o también lo llamamos positivo. ¿Está? Estos 6 centímetros van a cambiar el asiento. Lo van a aprobar al buque. ¿Cuánto? Y lo van a aprobar desde 35 centímetros que tenía originalmente a los 29 centímetros que tenemos ahora en el estado final. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Bien, vamos a seguir haciendo ejercicio porque me parece que esta parte es una parte que siempre tiene cierta oscuridad. No sé por qué no. Bueno, no sé por qué. Entiendo de que hay variables nuevas, que está el XF, que está el XG, que hay que estar considerando que no es simétrico. ¿Sí? Entonces, al no ser simétrico, el cálculo parecería ser que no tiene un punto de referencia. Pero fíjense que yo alternativamente, a propósito, estoy marcando una perpendicular de popa como referencia y un punto medio como referencia. ¿Sí? Este momento de cambio de asiento acá lo hice tomando la sección media como referencia. Y en el caso anterior lo había hecho tomando como referencia la perpendicular de popa. Lo mismo podríamos haber hecho acá. Lo mismo podríamos haber hecho acá. ¿Sí? Podríamos haber tomado este mismo cambio de asiento, lo voy a anotar acá en otro color rojo, este mismo cambio de asiento como LSF menos LSG. A ver si lo puse bien con los signos. LSF y menos LSG. Sí, perfecto. Si hubiéramos hecho este cálculo, llegaríamos también a 1142. ¿Sí? ¿Quieren que pongamos acá, anotamos acá cuánto vale LSF y LSG para que ustedes después lo verifiquen? Sí, profe. Bueno. Si yo había medido acá XF como 0,85 a proa,
el LCF sería la mitad de la eslora, o sea, 67 metros, más 0,85. Está a prueba, ¿no es cierto? 67,85 metros. Y el LCG ¿sí? Sería esto que lo pusimos a 80 metros, dijimos, estaba dado como dato. Está, 80 metros. Sería el G minúscula, ¿no? El de la carga, el G de la carga. ¿Sí? Y entonces, si hacemos la diferencia entre estos dos, la diferencia entre ellos dos nos da 80 menos 67,85, nos da 12,15. Negativo. La diferencia esta da menos 12,15, que multiplicada por 94 nos da 1142,1. ¿Sí? Bueno, el coma 1, creo que estaban los dos. Bueno, no lo escribí, ya está. Ya pasó, ya fue. ¿Sí? ¿Se entiende? Que la diferencia entre estos dos es la misma diferencia que está acá. Es lo mismo hacerlo desde la perpendicular de popa. Esto está hecho desde la perpendicular de popa. Y esto está hecho desde la sección media. Desde la sección media. ¿Sí? Mucho colorinche. ¿Dudas? Yo, profe, le quería preguntar cómo fue que sacó XG, que me desorientó. Este XG. Sí. Queda 13. Yo digo, desde acá hasta acá, FP, la eslora entre perpendiculares es 134 metros. Entonces, hasta la sección media, ¿cuánto tengo de acá hasta acá? 134 dividido 2, 67 metros. Entonces yo tengo LSG, medida perpendicular de popa, 80 metros, le saco 67 metros y obtengo este XG. Son 13 metros, ¿está bien? Sí, profe, ahí está. Gracias. De nada. Bueno, vamos con un ejercicio un poco más fácil, a ver si en media hora lo podemos liquidar, bien liquidado. Esto es un poco más conceptual y va un poco a tratar de conocer un poquito mejor qué pasa en la tabla de atributos de Carena. O sea, nosotros vamos a calcular nuestra propia tabla de atributos de Carena ahora. ¿Sí? Vamos a calcular nuestra propia tabla de atributos de Carena. Así que voy a dejar de chusmear lo que pasa con el buque Medusa. Es más, lo puedo, si quieren, lo dejo de compartir para que no moleste. Creo que a ustedes no les molesta mucho porque en realidad lo pueden pinchar ahí con la chinche esa de pizarrón de corcho y lo sacan. Pinchan la pantalla de otra persona o la del papel que voy a hacer el ejercicio y lo pueden sacar. Si les molesta, se los dejo de compartir. Díganme ustedes.
No, Sí, está bien, profe. no pasa nada. No, profe, está bien. Bueno, entonces voy a leer el enunciado. Dice, una barcaza de forma prismática, o sea, una barcaza box. Una barcaza box. ¿Sí? De esa barcaza box, supónganse, vamos a hacerla así. La voy a hacer levemente así, para que se vea que estamos acá en la línea de flotación. ¿Sí? Es una barcaza box. ¿Sí? Esto lo vamos a despreciar. Para nosotros va a ser como si fuera un prisma. Tiene una eslora de 40 metros. O sea, la eslora es 40 metros. Una manga de 6 metros. Acá ponemos 0,00 metros. ¿Sí? Y un puntal de 3 metros. El puntal no lo anoto porque se me hace que mucha importancia no le vamos a dar. Pero bueno, sepamos que es 3 metros. Si querés ponemos acá un puntal. Normalmente el puntal se lo llama con la letra D de 3 metros. Digamos, está flotando en agua de mar. Con un calado medio de 2 metros. Está flotando en agua de mar, even keel. ¿Sí? Y acá me dan como dato MCTC. Pero yo creo que ustedes son capaces de calcular cuánto vale MCTC. Yo lo voy a anotar acá. En el problema dan como dato MCTC, o sea, el momento de asiento unitario, como 8,4 toneladas metro por centímetro. Y estoy tentado a hacer el cálculo a ver si está bien, o si nos da algo parecido. ¿Sí? Y vamos a tratar de ver cuál es el calado medio y el asiento cuando se carga un peso. Vamos a cargar un peso de 35 toneladas a descargar a un peso de 35 toneladas, 35 toneladas cuando el centro de gravedad se encuentra a 34 metros de la perpendicular de popa. LCG 34 metros. A ver si hice bien las cuentas.
porque los datos estaban dados de cualquier otra manera, pero bueno, en el texto que yo estaba leyendo, los 40, sí, bien. Bien, estos son los datos. ¿Se entendió el enunciado? O sea, yo voy a tener la perpendicular de popa de la barcaza es el mismo espejo, ¿no es cierto? Y por acá, digamos, voy a descargar un peso W a 34 metros del espejo. Recuerden que la eslora es 40 metros, así que está bastante a proa. Entonces, lo que hay que tratar de ver, imaginarse, digamos, la maniobra como para no, si da un resultado medio loco, tratar de evitar describirlo y verificar así se ven los cálculos. Entonces, en principio, vamos a tratar de ver si podemos conocer algunas variables del cálculo. Vamos a necesitar TPC, ¿sí? Vamos a necesitar TPC. ¿Se acuerdan cómo podíamos calcular TPC? TPC era el gamma del agua de mar por la rodaja de 1 centímetro del plano de flotación, o sea, el área del plano de flotación multiplicada por un centímetro de altura, o sea, 1 sobre 100 en metros. O sea, TPC estaba relacionado con estas variables, vale decir que si yo tengo 1,025 de agua de mar, el área del plano de flotación es la eslora por la manga, 40 por 60 dividido 100. O sea, 6 por 4, 24 por 1,025. 24 por 1,025. Esto da 24,6. Profe, ¿la manga no es 6? Sí, sí, 6. Puso 60, profe. 6, 1. Tenés razón, no 60, 6. Bestia peluda, sí. 2,46. Sí, me corre todo un cerito. Bueno, perdón. Me entusiasmé y me construí una barcaza que tiene más manga que eslora. Locura total, ¿no es cierto? Bastante particular. Un portaaviones. Sí, para navegar eso voy a tener que usar un motor de la puta madre, ¿no? Es como tratar de navegar un buque de costado, digamos, necesitas un motor que es el triple o el cuádruple de lo que tenés instalado. Bueno, gracias por la observación, que se entiende, ¿no? 2,46 toneladas por centímetro. ¿Sí? Se entiende, ¿no? O quedó muy desprolijo. Bien. Sí, se entiende, profe. Gracias. ¿Se entiende? Gracias. Estoy tentado a chequear esto, a ver si esto fue un cálculo más o menos aproximado o fue algo que lo tiramos ahí. Entonces, estoy tentado a calcular MCTC. ¿Se acuerdan cómo era MCTC? Yo tenía que relacionar el asiento con la tangente del asiento. La tangente del asiento era el asiento dividido LBP. ¿Sí? Asiento dividido LBP me da cuánto está inclinado el buque. Y esa inclinación del buque tenía que ver con el momento de cambio de asiento dividido el desplazamiento, o sea, vamos a dividirlo por el desplazamiento, y dividido el radio metacéntrico longitudinal. Esto surgía de considerar lo que vimos en la clase pasada.
Parece que sale de la galera. Estoy un poco apurado para no entregar tarde, digamos, o para permitir, mejor dicho, que todos los cadetes de cubierta tengan, aunque sea 5 minutos de respiro antes de entrar a maniobra. Entonces, si no se entiende ahora, la clase que viene le damos una repasada un poco más profunda, pero llegábamos a esta conclusión. Cuando calculábamos en un radio metacéntrico, el radio metacéntrico era momento de inercia dividido volumen de carena. O sea que esto es un momento de cambio de asiento, desplazamiento, momento de inercia, longitudinal acá, porque estamos en el sentido longitudinal, dividido el volumen de carena. Lo puedo multiplicar el volumen de carena. Entonces, como esto es desplazamiento y esto es volumen de carena, me queda de alguna manera afectado por, o sea, me va a quedar el asiento dividido LVP, me queda el momento de cambio de asiento dividido gamma del agua de mar, dividido el momento de inercia longitudinal. Entonces, lo que hacíamos para hacer MCTC es poner esto igual a 1 centímetro. Entonces, MCTC es este momento cuando esto es 1 centímetro. O sea, ponemos 1 centímetro por LVP y despejamos esto, o sea, gamma por el momento de inercia. Entonces nos tiene que dar aproximadamente este valor que, y si no nos da, bueno, este cálculo estaría bien hecho y este valor fue calculado para otra barcaza, no sé. Pero digamos, debería dar algo aproximado. A ver, vamos a hacer la prueba. Es una tentación que tuve, no, espero no molestarlos a ustedes por esto. Es simplemente repasar cómo era el cálculo de MCTC y verificar a ver si el numerito ese que nos están dando en esta barcaza box más o menos anda por ahí. O sea, 1,025. Momento de inercia. ¿Cómo sacamos un momento de inercia longitudinal? ¿Se acuerdan del plano de flotación? ¿Sí? Esto sería, si es una barcaza box, es como un rectángulo, o sea, es la manga por la eslora al cubo dividido 12, ¿no es cierto? La manga, 6, espero invocarle, por la eslora al cubo, 40 al cubo, ¿sí? Dividido 12. Y además dividido 100, y además dividido la eslora entre perpendiculares, 40. ¿Sí? Entonces, a ver cuánto da esto. Sería 1,025 por 6 por 40 al cuadrado, y ya simplificamos eso, dividido 12 dividido 100. 8,2. Toneladas metros sobre centímetro. Bien. Bueno. A ver qué hizo este genio. Seguramente dividido 1,025. Sí. Lo calculó con otro, seguramente lo calculó con otra densidad de agua o le puso agua dulce. Pero bueno, estamos por ahí. Bien. Entonces, como resultado de la descarga, podemos hacer un procedimiento similar al anterior. ¿Cuánto sería el desplazamiento inicial, como para tener una idea de si podemos proceder? ¿Cuánto sería el desplazamiento inicial? Nosotros teníamos el desplazamiento inicial era
teníamos un calado medio de 2 metros por una eslora de 40 metros por una manga de 6 metros, tenemos aproximadamente el volumen de carena medio, ¿sí? Por el gamma del agua de mar, tendríamos el desplazamiento medio, ¿Se entiende lo que hice o pongo las letras? Sería calado, eslora, manga. Suponemos que si es una barcaza box, el coeficiente de block vale 1, ¿sí? Coeficiente de block vale 1, entonces 1,025 por 6 por 40 por 2 me da 492 toneladas. Sí, me ibas a decir algo, perdón. No, quedaba 492, sí. Bien, entonces, si yo voy a descargar, ¿cuánto me decía? 35 toneladas. 35 dividido 492, estoy por debajo del 10%. O sea, la tonelada que voy a descargar, esto es menor que el 10% del desplazamiento inicial. Entonces me voy a atrever a hacer un cálculo como hice recién. El primer cálculo es decir, ¿cuánto cambia el calado medio? Primera parte, ¿cuánto cambia el calado medio? ¿Cómo es el cambio de calado medio? El cambio de calado medio es el peso que voy a descargar dividido TPC. Entonces, el peso que voy a descargar, 35 toneladas, dividido TPC, que ya lo voy a calcular por ahí, 2,46, me acuerdo de que me morfé ahí en la manga y la barcaza más manguda que longituda. 35 toneladas, dividido 2,46, estoy hablando de 14 centímetros más o menos, 14 centímetros de cambio de calado en la descarga. Vale decir que el calado medio final estará en el orden de 2 menos 0.14, ¿no es cierto? 1,86 metros. Ese sería el calado medio final. ¿Sí? Y ahora voy por la segunda parte del cálculo. Inicialmente estaba even kill. Entonces ahora tengo que considerar un cambio de asiento. Bien, ahora, ¿qué pasa en un buque que tiene un plano de flotación que es un rectángulo? Y podríamos decir que XF vale 0, o que LCF es LVP sobre 2, ¿sí? Porque es una barcaza box, ¿no? Porque tenemos la barcaza box. Bien, entonces en estas condiciones voy a hacer el cambio de asiento. Entonces, ¿cómo es el momento que va a cambiar el asiento? Al descargar de proa estoy siendo apopado, ¿no es cierto? Entonces, el momento de cambio de asiento, sabiendo que tengo estos valores de XF, será el peso que voy a descargar, y como es apopante, tendrá que ser un momento positivo, y como lo estoy descargando lo teníamos acá, de 34 metros, haré LCG menos LCF, ¿sí? Entonces esto es 35 por 34 menos 20, ¿no es cierto?
35 por 14 igual 490. ¿Está bien? Positivo porque al descargar de proa estoy apopando, ¿no es cierto? Descarga de proa. Entonces, apopante. ¿Sí? Esto es apopante. Positivo, si quieren. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto va a valer el cambio de asiento que tengo? Y es este momento dividido, no sé, ¿cuál quieren usar? ¿8,4 o 8,2? 8,2. Bueno, 8,2. Este no lo usamos, entonces. Dividido 8,2. 59. 60 va. Centímetros apopante. O sea, el asiento será positivo 60 centímetros, porque inicialmente estábamos even keel. Con lo cual estaríamos tomando las condiciones, digamos, que tenemos de descarga, y bueno, la barcaza va a quedar apopada. 60 centímetros, vale decir, el calado de popa, si quieren, tenemos 5 minutos, miremos. Si este XF es igual a 0, entonces el calado de popa va a ser, al estar apopado, va a ser el calado medio final más el asiento sobre 2. Y entonces tenemos el calado de popa final es 1,86 más 0,3. 1,86 más 0,3 igual 2,16 metros. Y el calado de proa será el calado medio final menos T sobre 2. ¿Sí? Porque estaba apopado. O sea, 1,86 menos 0,3. 1,56 metros. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Ninguna. Bueno. La próxima clase seguiremos haciendo ejercicios de este tipo, y ya sería la última antes del parcial. Vemos, después por WhatsApp podemos hacer alguna clase de consulta si quieren. Algún día que tengan libre, que yo tenga libre también. No sé, como para ir sabiendo que, por ejemplo, miércoles después de las 6 de la tarde, ¿tienen o es muy tarde? Hay gente que trabaja, previo al profe, examen. pero de última podemos organizar y lo vemos. Estamos. Y Profe, ¿qué sería el miércoles miércoles previo justo al al examen? mediodía. Perdón. ¿Sería el miércoles previo al examen? Claro. Para el día 16 decía yo, o 23, no sé, uno de los dos.
Profe, lo de máquina los miércoles al mediodía estamos ocupados. Bien. Si quiere, profe, lo podemos hablar y le avisamos después por chat. Así lo hablamos todo el grupo, porque algunos capaz que ahora podemos. Sí, por pero eso. hay Esa es otros posible. Si no, yo también tendría tiempo el lunes 21, por ejemplo. O lunes o miércoles, pero el lunes 21 tiene que ser antes de las 11 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Perfecto, profe. Y si no, Nosotros, miércoles, ya les digo, al mediodía, porque yo después tengo, a las 2 de la tarde tengo clase, tiene que ser a las 12, de tal manera de que 12, 12 y media, digamos, en ese horario, porque si no después se me superpone con la clase mía de la tarde. Esos 2 días puedo ofrecerle consulta. Vayan charlándolo, lo terminamos de resolver el 10, el próximo jueves. Perfecto, profe. perfecto, profe. Que tengan buen día.